que está dentro de nosotros y que nosotros lo podemos experimentar mediante la conciencia, mediante la razón, mediante los principios lógicos, pero también a través de lo que somos. Y entonces el mundo se vuelve más amplio porque el mundo ya no es una sola o no es una reducción de ideas, sino de unos principios que se deben de seguir. ¿Qué es la verdad? Aquello que es falso, pero ¿qué es aquello que es falso? ¿Aquello que es verdad? Pues bueno, en este video de hoy les voy a querer explicar qué es la verdad desde el punto de vista de cuatro filósofos fundamentales que nos van a dar la respuesta y vamos a viajar desde Aristóteles hasta David Hume. Y vamos a poder reconocer cuál es el sentido de la verdad. Para Aristóteles, el sentido de la verdad era algo dado de las cosas, es decir, de aquello que estaba externo del hombre, para comprender esa realidad y que esa comprensión le permitiera entender cuál era el sentido de la... Aristóteles decía que la verdad es aquello que está fuera del hombre y eso que está fuera el hombre trata de comprenderlo mediante su naturaleza y mediante la relación de su sentido hacia aquello que está allá y hacia aquello que entra en sí mismo. Es decir, en consecuencia y en relación a aquello que está bajo los principios de la naturaleza del hombre y que le permiten reconocer ese valor, interpretar ese sentido y a partir de ahí dar y ajustar la significancia entre aquello que es, aquello que puede ser y aquello que se entiende. Por aquí les voy a dejar la etiqueta de los 7 principios lógicos y de crítica basados en los que Aristóteles nos va a decir cómo nosotros podríamos llegar a la verdad. Luego vamos a darnos cuenta de que la filosofía da un salto de temporalidad inmenso, donde vamos a encontrar a este señor llamado San Agustín de Hipona. San Agustín va a tomar ideas de Aristóteles, pero no las va a interpretar como las interpreta Aristóteles, sino las va a interpretar en el sentido en que para él, tanto como para Aristóteles, la verdad es algo que está fuera del hombre, es aquello que está más allá de sí mismo. Pero la diferencia de Aristóteles y de San Agustín es que San Agustín nos va a decir que el intermedio, es decir, aquello que está entre lo que se puede conocer y aquello que está dentro del sentido del hombre, será Dios. Dios es aquello de las nociones, Dios es aquello de las consecuencias, Dios es aquello de la capacidad y de todo aquello que está en relación con el alma de los hombres que en búsqueda de la verdad, en búsqueda del sentido y en búsqueda de la relación de lo que está fuera hacia lo que quiere conocer, Dios es ese principio que le permite a los hombres interpretar y reconocer el valor de la verdad. Después vamos a darnos cuenta de que llegamos a un filósofo bastante elemental y clave en la filosofía, padre de la filosofía moderna, que es Descartes. Descartes va a tomar ideas de Aristóteles y es que Aristóteles va a decir que aquello que está fuera, aquello que está más allá de la capacidad, se puede llegar a conocer mediante la razón, mediante el sentido lógico. Es decir, que para Aristóteles, aquello que estaba fuera, habría sentidos lógicos de Aristóteles que después Descartes va a implementar para su método cartesiano, pero la diferencia entre Descartes y Aristóteles es que Descartes va a decir, un momento, creo que aquello que está en mi capacidad de razonar y entender del mundo es aquello que puedo entender para interpretar. Y por ello entonces va a decir Descartes que todo aquello de lo que tenemos nosotros para poder comprender hacia afuera, es decir, todo lo que está más allá del mundo, debe darse bajo los principios de la racionalidad. Debemos de ser racionales para comprender y poder criticar y comprender qué es aquello que está en la vida y aquello que podríamos nosotros entender para que de esta forma, mediante el método filosófico, podríamos o se podría llegar a entender qué es aquello que está en el mundo. Y que en nuestra racionalidad, en el pensar para ser, en el ser para pensar, nos va a permitir comprender y analizar esas intuiciones, esas nociones y aquellas ideas del mundo que están más allá de nosotros, pero que bajo los principios de la racionalidad nos permiten, entre tanto, comprender el mundo. ¿Ok? Luego va a venir otro filósofo que es David Hume y Hume va a decirle a Descartes, Descartes, es muy interesante lo que tú dices, pero no estoy de acuerdo, porque siento yo que aquello que puedo sentir precisamente, bajo mis sentidos, bajo lo que veo, bajo lo que huelo, bajo lo que pruebo, bajo lo que escucho y bajo lo que entiendo, es aquello que puede ser cierto. ¿Por qué? Porque para Hume va a decir, o Hume nos va a decir, bueno, la racionalidad puede ser inexacta. Yo podría utilizar la racionalidad, pero aquello que yo necesito para comprender afuera lo que está más allá, no es esto de acá, es esto de acá, es esto que me permite interactuar, es esto que me permite poder comprender
y interactuar, sentir, oler y obtener esa sensación a través de los sentidos. Entonces Hume va a decir, no, es que las sensaciones, es que las nociones, es que aquello que está en mi experiencia es aquello que yo puedo comprobar. Porque la racionalidad es aquello que yo puedo interpretar bajo el sentido lógico. Entonces Descartes le va a decir a Hume, aunque nunca se hablaron, le va a decir a Hume como, pero me parece que los sentidos nos pueden engañar. Porque, ¿qué diferencia de que lo que yo sienta sea algo real? Y luego Hume va a decir, pero bueno, ¿y qué puede ser entonces que aquello de lo que yo pueda pensar sea real? Y entonces ahí se va a generar esa discusión bastante interesante de la filosofía, porque nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de que hay algo que es cierto, hay algo que está afuera, para que precisamente esas ideas que están afuera de nosotros nos permitan, entre tanto, comprender el valor de la verdad, darle un sentido y poder interpretar, entre tanto, aquello que es y lo que podríamos hacer bajo la lógica de la vida. Soy el profesor Juan. Si les ha gustado esta corta clase de qué es la verdad, no olviden dejar sus comentarios, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse y compartir este video para, bueno, seguir compartiendo más filosofía. Espero que les vaya muy bien. A rockear siempre. Un abrazo, cuídense y cualquier cosa con muchísimo gusto. Muchas gracias por su atención.